quiero saludar a Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Uy, semáforo.com.mx. Si pudiéramos, Santiago, ponerle un color al semáforo de la seguridad y la corrupción en México, estaríamos en rojo, ¿verdad? Mira, en algunos delitos sí, Fernanda, no en todos, ¿no? Hay que ser muy claros. Por favor. El gran dolor de cabeza de México son los homicidios. Esto es lo que nos pone muy, muy mal con respecto al mundo y con respecto a nosotros mismos. Tenemos una de las tasas más altas del mundo en homicidios. Fíjate, la tasa mundial es de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes en un año. Y la de México es de 28. Entonces es altísima comparada con la mundial. Somos de los peores países y tiene una causa muy específica, muy puntual el homicidio en México. No es el homicidio común, no es malas borracheras, malas vecindades o malas actitudes. Son narcoejecuciones. El 80 o 90% de los homicidios en México, dependiendo de la ciudad y el estado, 80 o 90% son narcoejecuciones. Es decir, este pleito entre bandas que se compiten en el territorio para vender droga o transitarla o producirla, y luego cuando colapsan al Estado de Derecho en esa región, se pueden extender a otras cosas: secuestro, extorsión, huachicoleo, tráfico de aduanas, ¿no? El cobrar cuotas en las aduanas, etcétera, ¿no? Pero el origen es el mercado negro de las drogas. Eso es lo que nos genera. Y tenemos una doble complicación por ahí, porque por un lado tenemos consumo interno, tenemos un mercado relativamente importante de consumo de drogas, pero estamos al lado del país que más consume drogas. Entonces, es el tema del consumo y producción interna o trasiego, y es el tema de la exportación a los Estados Unidos. A ver, Santiago, trata de explicarnos, por favor, ¿por qué allá la consumen y no se andan matando como aquí en México? Yo decía, no sé si tuviste la oportunidad desde tu trinchera de ver los videos de los que estaba yo hablando hace un momento de Miguel Alemán, lo que sucedió la muerte de un sicario en mano de otro sicario, que pulverizan el cuerpo hasta la última bala. Eso cada vez es más violento, más inhumano, más agresivo. Eh, Tiene, un, ¿Por tiene, qué? tiene una razón económica en este caso, Fernanda. A ver. No es que de por sí, mira, la costumbre es creer que son muy malos estos sicarios de origen, y ese es el problema, un tema sociológico, psicológico, que seguramente lo hay en una porción de los que se dedican a ello. Pero el mercado negro de las drogas se defiende con plata y con plomo. Entonces, si tú no puedes sobornar bien a la autoridad, o aunque la hayas sobornado, si tienes un grupo rival enfrente, la lucha va a ser con plata y plomo, sobre todo en este caso con plomo. Y la crueldad pues no tiene límites, ¿no? Porque quieres mandarle un mensaje al grupo rival de que tú eres el dueño de ese territorio. Entre más lo asustes, entre más lo doblegues por ese lado, te va mejor, ¿no? Entonces, es un juego infinito de violencia que nunca acaba, porque esto no se puede controlar. Así funcionan los mercados negros. Y esto, pues, no es nuevo, ¿no? Llevamos desde el 2008 en que se ha incrementado esto. Antes del 2008, el 20% de los homicidios eran narcoejecuciones. Actualmente, como te decía, es el 80%. Entonces, esta es la violencia que vive México, no en todo el territorio, pero sí en aquellos estados en donde hay competencia entre dos o más grupos de este tipo. En los primeros 30 meses de gobierno de Morena van 89,041 hasta el día de ayer homicidios dolosos. Estás hablando de 25 asesinatos de periodistas. Estás hablando que el crimen a mujeres, por ser mujeres, ha aumentado 7 punto y tantos por ciento. O sea, esto parece que no acaba. No lo hemos podido resolver en México porque no hemos querido entender la causa, o no nos atrevemos a la solución, o hay intereses muy poderosos que impiden que se solucione esto, ¿no? Si el principal problema de toda esta violencia extrema y cruel, como la comentas, es una,
y es el mercado negro de las drogas, lo más racional para México hubiera sido regular algunas de estas drogas para desaparecer el mercado negro o reducirlo a su mínima expresión. Porque tú le quitas, si le quitas el negocio, si le quitas el mercado, le quitas el negocio, si le quitas el negocio, le quitas la plata y le quitas el incentivo a la violencia. Ya no hay razón de pelearse a balazos los territorios, porque ya es un mercado legal, regulado, operado por agentes económicos que quieren permanecer en la legalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos hemos atrevido a hacer cuando ya el resto del mundo va en ese sentido, o por lo menos el mundo avanzado. Y no hablo solamente de regular la cannabis o la marihuana, sino el cultivo de la amapola y cualquier droga que tenga mercado negro en México. Lo que quieres, el objetivo es, insisto, eliminar o reducir el mercado negro de drogas a su mínima expresión. Eh, Te decía, en Estados Unidos no hay cárteles, en Estados Unidos no hay sicarios, Perdón, no solamente, te contesté. Sí, no te o contesté sea, en esa parte. Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque ahí no se agarran a balazos. Sí hay cárteles, sí hay bandas, sí hay balazos en Fíjate. algunas zonas, en algunas ciudades, pero no tan extendido como en México, por varias razones. Uno, tienen instituciones mucho más fuertes, tienen policías mucho mejor equipadas, mucho mejor entrenadas, y hay un mensaje tácito por parte de estas policías en Estados Unidos, y es de la rayita para acá, no te metas, no me ataques policías, no me corrompas policías, no te metas a estos barrios, no te metas con autoridades y nos hacemos locos, nos volteamos para otro lado, ¿no? Además, hay que recordar que en Estados Unidos va avanzando bien la regulación de la marihuana. Tienen consumo de otras drogas y tienen problemas con otro tipo de drogas, incluso legales. Pero, por lo menos en el tema de la marihuana, han ido avanzando mucho Estados Unidos, estado por estado, porque allá la regulación es por estado, ¿no? Pero lo han hecho muy bien, han experimentado y seguramente en un futuro irán regulando otras drogas que les crean estos mercados negros. Pero es un Estado de Derecho mucho más fuerte y obviamente no hay tanto, no tienen todo este incentivo a exportar, porque Estados Unidos no tiene tampoco esta población en pobreza extrema que nosotros tenemos, ¿no? Hay que comentarlo. Si el crimen organizado te va colapsando no solamente al gobierno, sino también a la sociedad. Hay familias enteras o barrios enteros que a esto se dedican, pues porque es un tema de movilidad social. Puedo mejorar mi estatus económico en este tema, ¿no? Y es un dulce envenenado porque luego viene toda esta violencia, pero mi interés primordial es lo económico. Ahora, Santiago Roel, también me parece importante considerar que, por ejemplo, las dependencias o, digamos las instituciones como la DEA, como FBI, no son independientes una de la otra, no están conectadas. En México todo está conectado, por ende todo se empaña de corrupción. Allá no están conectados. Creo que ese también es un tema importante, ¿no crees? Es importante y aquí me brinca otra cosa que no te comenté. La DEA nos utiliza a México y a otros países, pero especialmente a México, como un chivo expiatorio. Si no han podido resolver todo el tema de consumo de drogas ilegales en Estados Unidos, México es el culpable. Las mafias de México son las culpables. La corrupción del gobierno es el culpable. Los mexicanos malos, los malos mexicanos, los que vienen a vender droga a Estados Unidos son los malos. Y es una justificación que a ellos les sirve para continuar su presupuesto año con año, a pesar del grave fracaso que ha tenido Estados Unidos Ándale. en el tema de consumo a drogas. Se les muere alrededor de 70,000 ciudadanos al año por sobredosis. ¿Qué tal? Pero eso no se dice. Como dices, todo en lo oscurito, el malo del cuento es México, México es el señalado, a México hay que ponerlo en su lugar, hay que decirle hasta cómo tienen que hacer las cosas. Y yo le mando las armas a México, le mando todas las granadas, le mando toda la herramienta para que se den en su madre todos contra todos. Porque además nos Sí, abastecen de eso, ¿no? así es. Estados Unidos tiene un mercado relativamente libre de armas y no lo va a cambiar. Es más fácil arrancarle un brazo a un norteamericano a que quiera que le pongan límites en esa compraventa libre de armas. ¿No? No lo van a hacer. Y este es un reclamo estéril por parte de México. Ellos tienen reguladas sus armas, nosotros tendremos que regular nuestras drogas.
Pues lo acabas de decir, más claro no se puede, Santiago Roel, porque además los cárteles en México tienen mejores armas que el ejército mexicano. ¿Eso es correcto? A veces sí, no creo que el ejército, pero que las policías, definitivamente, y que las policías locales, a las municipales y estatales a las que se les exige esto, no tienen la capacidad. Y aunque la tuvieran, pues los cárteles tienen toda esta inteligencia de saber dónde vives, quién es tu familia, entonces te amenazan y por mejor policía que quieras ser, no lo vas a hacer, ¿no? Ahora, aquí hay cosas interesantes, Fernanda. Tú sabes que México es uno de los 3 países que no tiene regulada el cultivo de la amapola en el mundo. No sabía. Afganistán, Myanmar y México, creo que Ándale. Colombia también, son los únicos países que no tienen regulado el cultivo de la amapola. Entonces México crea heroína para el mercado norteamericano en lugar de estar creando medicamentos como la morfina o la codeína Claro. para el mercado mexicano. Santiago, le acabas de dar al clavo a muchas cosas. La solución está. No se quiere tener la solución. Porque fíjate, en Estados Unidos es impensable, Santiago, impensable que el presidente libere a un líder del narco. ¿Por qué? Porque hay No, por instituciones supuesto. independientes. No habría jamás un presidente en Estados Unidos que liberara a Ovidio. No se puede. De muertes, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un dato allá de 1997 al año 2019, han muerto 500,000 de estadounidenses por sobredosis de medicamentos, por ejemplo. O Así sea, es. los números son brutales, pero allá hay ley, aquí no. Hay ley, pero también hay mentiras y hay simulaciones y hay Claro. agencias que no quieren reconocer la verdad. Entonces, ese es tema de ellos. Ellos tendrán que ir haciéndolo conforme, de acuerdo a su población y sus instituciones y sus elecciones. Y han hecho buena parte, como insisto, en el tema de la marihuana. En otras drogas no, o en otras sustancias no. Pero nosotros resolvamos lo nuestro. Exacto. Se enlaza con nosotros Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Escuchaste todo lo compartido previamente con Santiago Roel. ¿Hay algo que quieras agregar? Y muchas gracias, Fernanda. Saludos, Santiago. Qué gusto saludarles. Muy interesante y la verdad muy buen análisis. Yo quizás para complementar o para aportar algo más, lo que quisiera también decir es que no caigamos en la tentación de creer que toda la crisis de violencia en el país tiene que ver con la delincuencia organizada o tiene que ver con estas rutas de trasiego y de tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Por supuesto que este juega un papel central muy importante, pero hay otras violencias también sucediendo. Y aquí quisiera aclarar dos cosas, o compartir dos cosas. Les invito a que pensemos en esta violencia que vive el país o violencias que vive el país como procesos vivos, procesos permanentes de descomposición que llevan décadas, procesos también, por lo tanto, las soluciones serán procesos de recomposición o de reconstrucción de instituciones, de actitudes, de relaciones a un nivel más profundo y más integral. Lo digo porque también desde una mirada de las soluciones, yo me atrevería a decir que no hay soluciones únicas, ni exclusivas, ni rápidas, ni mágicas. Hay mucho que hacer en el corto plazo, hay mucho que hacer para largo plazo, pero sobre todo lo que queremos ver es un conjunto de soluciones, un conjunto de políticas públicas que aborden esta complejidad del fenómeno que estamos viendo en nuestro país. Solo por poner un ejemplo, dicen los expertos en política pública que las soluciones no son simétricas a las causas que originan los problemas. Es decir, si sabemos que este poderío que han acumulado los cárteles y los grupos delictivos en México tiene que ver con la comercialización ilegal de drogas dentro y fuera del país, la solución quizás nos llegaría ya muy tarde, esta solución de la legalización. Podemos explorarla, podemos plantearla, pero yo creo, y esta es una opinión personal, sé que Santiago no estamos de acuerdo en esto, pero creo que legalizar ahora no va a resolver completamente el problema de violencia en el país, porque ya estos grupos han permeado en las instituciones, porque ya han comprado
alcaldes, gobernadores, porque ya están coludidos, porque ya tienen armas y ya saben cómo ejercer violencia. Entonces lo que harían sería diversificar actividades hacia trata, hacia extorsiones y otras nuevas formas de violencia, porque lo que hemos visto es que la violencia se adapta, la criminalidad se adapta y va evolucionando y las nuevas arenas y los nuevos actores van cambiando. ¿Qué hacer? Bueno, creo que se podría explorar esta solución de legalizar algunas drogas, pero sobre todo yo creo que hay que fortalecer a las instituciones, hay que trabajar en la calidad de nuestros gobiernos, comenzando por los niveles locales y también en el nivel nacional y federal. Hay que garantizar que se reduzca la impunidad y esto solo lo vamos a lograr mirando el gran sistema que es nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de seguridad, nuestras policías. Es decir, hay muchísimo que hacer, es un conjunto muy amplio, muy diverso de soluciones y todas tendrían que estar sucediendo de manera articulada, ¿no? Digo, entiendo, por ejemplo, hablábamos hace un momento del sistema de justicia en Estados Unidos, que evidentemente tiene sus puntos débiles. La corrupción requiere allá escalar niveles demasiado altos. O sea, cuando escalas a congresistas, por ejemplo, que tarde o temprano son expuestos y bueno, hasta los presidentes son expuestos. Ese es un tema. Y dos, allá se destinan millones de dólares al tema de los programas sociales y los problemas de adicciones, por ejemplo. Eso lo han hecho muchas farmacéuticas que han invertido una cantidad importante de billones de dólares para esos programas. Aquí los decomisos y subastas de los bienes incautados, pues no se sabe a dónde van a parar. ¿No es ese otro problema, Santiago? Sí, mira, definitivamente si nos comparamos contra Estados Unidos en la fortaleza de las instituciones, saldremos perdiendo siempre. Sí tienen sus problemas ellos, pero son mucho menores que los nuestros. Entonces, tiene razón Carlos cuando te dice tendremos que hacer otras cosas. Mi planteamiento no es que la regulación de drogas te va a resolver todo, Fernanda, sino que es el primer paso. ¿Por qué es el primer paso? Porque lo que primero que tienes que hacer para seguirle con el fortalecimiento de policías, del sistema judicial, etcétera, es quitarle el dinero a este ogro que está sentado aquí con nosotros en la sala y que nos está haciendo la vida imposible y que no podemos avanzar en las grandes tareas de mejorar instituciones y mejorar lo que tú quieras en el país con este ogro que te destruye todo, porque él es el mandamás, él está por encima de la ley y él te corrompe con plata y plomo. Ese sería el primer paso. Y no te va a resolver tampoco todo el mercado negro, porque te va a quedar el de exportación, que todavía sería un problema. Pero es algo muy fácil. Todo lo que te plantea Carlos y lo que te puedo plantear yo es de largo plazo en las instituciones. En el corto plazo, lo único para quitar la presión es esto. Ahora, como práctica que nosotros hemos realizado en muchos estados y municipios para reducir los índices de criminalidad, es algo muy interesante, es el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, una comunidad, con el semáforo enfrente, con esta herramienta nuestra que es el semáforo, y ese detalle de información y el ver lo que funciona, refuerzas lo que va funcionando y eliminas lo que no funciona. Y es un ejercicio muy dinámico que hemos hecho en estados complicados, como en Sonora, como en Sinaloa, como en Tabasco. ¿Ha funcionado? Ha funcionado muy bien. Hemos bajado fíjate, la meta del semáforo es bajar 25% los delitos. Y en estos casos, después de varios meses de trabajar así, hemos bajado hasta el 50%. Casos como la violación, la violencia familiar, los robos a casa, los robos a negocio, los secuestros, con el único que no hemos podido nunca es con el homicidio, porque tiene esta otra causa que es el mercado negro. Pero en todo lo demás hemos podido bajar radicalmente cuando trabaja esta sociedad y gobierno a nivel ciudad o a nivel estado, nos ha funcionado muy bien. Es como la coalición fronteriza de Texas, ¿no? En donde están alcaldes, miembros del Consejo de la Ciudad, jueces, ejecutivos del condado, líderes empresariales, comunitarios, en fin, se unen en pro de. Es como esa, ¿no? La coalición. Hay una diferencia con nuestra metodología. Lo nuestro es muy público, nuestras reuniones son públicas, ante medios de comunicación. Invitamos a líderes de colonias también.
y es un ejercicio de rendición de cuentas muy abierto, porque cuando se comparte el problema con todos, también estás dispuesto a recibir la solución de todos y no te pierdes en hipótesis. Los números te van diciendo mes a mes si vas teniendo éxito o es un fracaso lo que propusiste. Es un ejercicio muy interesante de inteligencia colectiva, de buen gobierno, de buenas prácticas y de fortalecimiento de instituciones. Tenemos 25 años de hacerlo. ¿El semáforo es un grupo de personas? Es un proyecto social donde hay varios que colaboramos aquí, sí, definitivamente. Es una metodología, es un método de reducción de delincuencia que viene de la práctica y también tiene mucha teoría interesante detrás de él. Ahí tengo varios libros para quien le interese, porque tiene que ver con la complejidad de los sistemas y con la teoría del caos. Es muy interesante. A ver, ¿hay alguien en la historia de México que haya combatido a los cárteles, que haya combatido la inseguridad con éxito? Sí, claro. Tienes el caso de Sonora en los últimos 3 años de Bush y luego en los siguientes, la administración panista. Fue un ejemplo nacional. Esa fue una de las... Ahí fue donde ya le pusimos el nombre de semáforo delictivo. Nuevo León lo ha hecho muy bien. Nuevo León tiene un problema porque siempre se están compitiendo esta plaza donde hay mucho dinero. Es un buen ejemplo y es parte de lo que te platico. En Sinaloa se logró por presión ciudadana. Yo le di servicio a los ciudadanos, lo logró. Y bueno, tienes casos que yo no conozco tanto, pero por resultados los veo, que es Yucatán, que tiene un estado muy tranquilo, tiene una de las tasas más bajas de homicidios y los otros delitos también se comportan bien, en donde el secretario de Seguridad ha repetido sexenio tras sexenio, han invertido bien en policías y han logrado buenas cosas. Sin duda tendrán que ver otros factores y a lo mejor nadie se está peleando la plaza de estos carteles porque Yucatán no es tan interesante, pero al lado tienes Quintana Roo con violencia tremenda. Entonces, yo creo que Yucatán también sería un buen ejemplo y hay otros. Creo que necesitaríamos darle más divulgación a las historias de éxito en México y no tanto a los problemas. Fíjate que eso es un punto bien importante. Los invito, Santiago Roel, Carlos Juárez, nuevamente a que estén en ¿Qué tal, Fernanda?, para contarnos esas historias de éxito. Para contarnos, por ejemplo, la cantidad de líderes que fueron detenidos, lo recuerdo en el sexenio de Felipe Calderón. Muchísimos. Los hijos de los hijos de los hijos, muchos en la cárcel. O sea, ¿cómo sí ha habido circunstancias en donde la plata o plomo se convierte en algo justo, en la justicia mexicana y que sí se aplica y que sí se puede lograr, como lo hemos visto, casos de éxito a través de seguridad y no corrupción? Los invito nuevamente, ¿les parece? Con todo gusto, Fernanda, a tus órdenes. Carlos Juárez, @índice de paz, gracias por acompañarnos. Y Santiago Roel, semáforo.com.mx. Ahí está, los vuelvo a invitar, porque pues también hay que conocer lo bueno que se ha hecho, cómo de que no, y quién lo está haciendo bien, para cacarear esos nombres, para decirlos fuerte y claro, y que sepamos quién lo hace bien, porque de esas personas son las que necesitamos en todo México, para justamente combatir con esto, combatir a esto.